Toda historia tiene dos versiones y una de ellas tiene que ser necesariamente falsa. Al igual que en la maravillosa película de Richard Gere, Las dos caras de la verdad, los mercados se han tenido que enfrentar a estas dos versiones contrapuestas en dos temas que levantan muchísimas filias y fobias, como son el Bitcoin y la inteligencia artificial. Ya les adelanto que la respuesta de los burócratas ha sido la de siempre. Por un lado, sentir miedo ante lo nuevo, por otro, tratar de infundir miedo en la gente y por último, crear una regulación para controlarlo. Es muy curioso que las mismas personas que se pasan la vida diciéndonos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que comer y cómo tenemos que utilizar nuestro dinero, sean las mismas que están preocupadísimas por nuestro bienestar y que van a controlarnos por nuestro bien. Como siempre les digo, nunca inviten a los burócratas a la fiesta de la innovación, porque acaba siempre bastante mal. El caso de la Unión Europea es bastante paradigmático. Es una zona geográfica que no tiene ningún líder tecnológico de relevancia, que tiene uno de los niveles de crecimiento económico más bajos, como le recordó recientemente Javier Milei en una entrevista en Italia, y aún así, cada vez que hay una innovación tecnológica, son los primeros en criticarla y atacarla. En el caso de Bitcoin, llueve sobre mojado. Ya en 2022 publicaron un tuit en el que decían que los movimientos de Bitcoin les llevaba a su desaparición porque no tenía ningún tipo de valor ni de trascendencia. Lo que pasó después es que empezó el rally alcista que nos ha llevado ahora a conseguir nuevos máximos históricos, y lo que ha hecho ahora la Unión Europea pues es doblar la apuesta y sacar un artículo titulado El emperador está desnudo, en el que ataca a Bitcoin en los términos que todos conocemos. Por un lado, dice que no es un activo que tenga un valor intrínseco real, es decir, que no vale nada. Por otro lado, que se utiliza mayoritariamente para transacciones ilegales y que por último, y por supuesto, que es malísimo para el medio ambiente. Estas críticas han sido rebatidas en innumerables ocasiones, con lo cual no me voy a dedicar mucho tiempo a ellas, pero sí es importante señalar que si el Bitcoin es un mal activo y tenemos en cuenta que es el mejor activo con diferencia de los últimos 15 años en términos de rendimiento, pues la verdad es que deja en muy mal lugar a los otros. También dicen que es un mal activo porque no reparte dividendos ni tiene ningún tipo de aplicación industrial. Bueno, el Bitcoin está tratando de replicar a las monedas tradicionales que tampoco reparten dividendos y tampoco tienen aplicaciones industriales directas, con lo cual eso, más que una crítica, yo diría que es un piropo. En cuanto a las transacciones ilegales, la mayoría de instituciones que se dedican a investigar sobre este tema te dicen que en Bitcoin se hacen menos del 0,35% de todas las transacciones ilegales, y precisamente el medio más utilizado para ellas es el dólar, con lo cual esta crítica tampoco tiene demasiado sentido, como tampoco tiene la del medio ambiente. Es verdad que el sistema de validación de Bitcoin, el Proof of Work, es muy intensivo en energía, pero también es cierto que la huella de carbono que deja Bitcoin es menos de la mitad de la que deja el oro y menos de un 5% del sistema financiero bancario en su conjunto. Con lo cual, si el cuidado del medio ambiente fuera una razón de peso tan importante, lo que habría que cerrar es todos los bancos, incluidos el Banco Central Europeo. De todos modos, hay que entender un poco al Banco Central Europeo, que lo único que está intentando es proteger su chiringuito. Al final, la creación de monedas libres e independientes y descentralizadas ataca a su monopolio, con lo que es normal desde su perspectiva que le traten de desacreditarlas, y por tanto este tipo de artículos, este tipo de comentarios, nos tenemos que acostumbrar a ellos porque muy probablemente van a seguir. Lo importante, y en lo único que estoy de acuerdo con el Banco Central Europeo, es que el desarrollo futuro de Bitcoin no va a depender tanto de los ETFs al contado, que ha sido la razón por la que sacaron este artículo, y ni siquiera por el famoso halving que va a empezar ahora en abril, por la que se reduce los ingresos de los mineros y por tanto la oferta de Bitcoin, y en el pasado eso ha llevado a subidas exponenciales en el precio. No, lo importante es que Bitcoin cada vez tenga más usuarios, tenga más número de transacciones y tenga más aplicaciones, como es lo que está sucediendo. De hecho, hay algunos índices, como el índice cripto índice, que sigue este tipo de métricas, que te indican que eso está sucediendo, que estamos en niveles máximos
y la idea es que, o la perspectiva es que esto continúe en el futuro y por tanto alimente a mayores subidas del precio. En el otro lado tenemos a Donald Trump, que curiosamente siempre había sido súper contrario a las criptos y a Bitcoin en particular, porque él es un firme defensor del dólar, pero en una reciente entrevista en la Fox empezó a cambiar un poquito su discurso y a no ver tan negativo el tema del Bitcoin. No sabemos si es un tema electoralista, al final las elecciones en Estados Unidos son a finales de noviembre, hay una parte del electorado joven que es muy pro cripto, muy pro Bitcoin y puede estar intentando captarlos de alguna manera, pero yo no descarto que sea un cambio más sincero y en base a una propuesta, una estrategia de más largo plazo. No olvidemos que el Bitcoin y las criptos en general dependen en gran medida, aún a día de hoy, de la liquidez en dólares. Al final, la mayoría de las veces se acaban convirtiendo a dólares esos Bitcoin para comprar los bienes y servicios de uso corriente. Esto es muy probable que cambie en el futuro, pero a día de hoy la dependencia de la liquidez en dólares es importante. También tenemos las stablecoins, que son aquellas criptos que lo único que pretenden es replicar perfectamente el comportamiento de las divisas fiat, como pueden ser el dólar, el euro, el yen o cualquier otra. Si uno quiere de alguna manera favorecer o fortalecer el dólar, también tiene sentido que esté tratando de fortalecer las criptos porque sigue habiendo una unión y una hibridación entre ambas. Con lo cual, no descarto del todo que Donald Trump haya podido cambiar en cierta medida su opinión al respecto. El otro gran debate que ha habido este mes es acerca de la inteligencia artificial y de nuevo la Unión Europea destaca sobremanera en él. Este mes se ha aprobado la primera ley mundial sobre la inteligencia artificial, a pesar del desacuerdo que había al principio en países como Francia y Alemania, que de hecho tienen más desarrollos internos a ese respecto y les preocupaba que una excesiva regulación pudiera de alguna manera cortar ese desarrollo que están teniendo. Al final ha salido, habrá que ver unos meses en qué queda la cosa y cuáles son las implicaciones en el día a día de todos nosotros y sobre todo de las empresas que están utilizando inteligencia artificial, pero ya tenemos unos ejemplos históricos bastante negativos hasta el respecto en países mucho más libres como Estados Unidos. En la versión impresa de este análisis del mes les he dejado una gráfica en la que se ve la evolución en precio de diferentes bienes y servicios en los últimos años. En la parte de arriba, los que han subido más de precio están todos aquellos regulados o de alguna manera controlados por el gobierno, como son, por ejemplo, los gastos médicos o los gastos educativos, que han subido de una manera espectacular, y en la parte de abajo tenemos aquellos bienes y servicios que son más libres, digamos, de la influencia gubernamental, como pueden ser todos aquellos tecnológicos, coches o ropa, que cada vez son más baratos y de hecho son mejores. Con lo cual, muchísimo cuidado con estas leyes tratando de regular la inteligencia artificial, porque al final lo único que están tratando es de poner puertas al campo y acaba perjudicando a los usuarios finales, que somos todos nosotros. Quien tiene clarísima la importancia de la inteligencia artificial en nuestras vidas y en nuestro futuro económico es Singapur. Recientemente, un parlamentario de Singapur ha propuesto una nueva ley por la que se va a capacitar en inteligencia artificial a las personas mayores de 40 años. Por un lado, con esta ley ponen de manifiesto que la inteligencia artificial no es un tema optativo, no es un tema en el que podamos decir sí o no, es algo que va a suceder y es mejor prepararse para ellos, y al mismo tiempo está reconociendo que algunos conocimientos y algunos trabajos es muy probable que dejen de existir y que afecten a las personas con menor flexibilidad o menor capacidad para el cambio, que son las personas mayores. Con lo cual ellos van a capacitar a estas personas de más de 40 años en unos sistemas de mentoría inversa en la que el mentor de la persona que recibe la capacitación es joven, que está totalmente metida en el tema de esta tecnología y la controla perfectamente, y va a permitir poner al día a la persona de más edad. A mí me hace sentirme un poco viejo porque voy para 45 años, pero creo sin duda que este es un camino mucho más inteligente y mucho más interesante que tratar de prohibir algo que no podemos prohibir. De todos modos, el que lo tiene más claro de todos es Sam Altman, que como saben es el fundador de OpenAI, que es el creador de ChatGPT,
y digamos es el gran precursor de toda esta revolución de inteligencia artificial que nació a finales del 2022 con la irrupción del ChatGPT en nuestras vidas. A día de hoy es mucho más difícil encontrar a alguien que no lo esté utilizando o a una empresa que no lo utilice de algún modo, que todo lo contrario, y pensemos que han pasado menos de 2 años desde entonces. La visión que tiene Sam Altman es que se va a necesitar una mayor y nueva infraestructura de inteligencia artificial para poder utilizar al máximo las capacidades de esta tecnología y que tenga múltiples usos en todos lados, tanto en empresas como en gobiernos como en particulares. Para ello quiere captar 7 trillones de dólares, lo cual es una cantidad absolutamente absurda de dinero. Nadie jamás en la historia ha captado algo semejante. Pensemos que es más que la producción de todos los países menos Estados Unidos, es más que el PIB conjunto de Reino Unido y Alemania y es más que la capitalización conjunta de Microsoft y Apple. Es una empresa absolutamente enorme porque no solamente tiene que poner en conjunto a todo el grupo de inversores, que son Estados Unidos, los Emiratos Árabes por otro lado, empresas como Microsoft, como Taiwan Semiconductores y muchos otros pequeños developers que van a ser necesarios para la implementación de esta infraestructura, pero desde luego si alguien es capaz de conseguirlo, va a ser él. ¿A dónde va a ir todo este dinero en infraestructura? Pues claramente a la fabricación de chips, al desarrollo de software, a nuevos data centers que van a ser necesarios y por supuesto a nuevas plantas de energía, porque ya lo dijimos en otros vídeos como este, no existe inteligencia artificial sin energía abundante y de calidad. Con lo cual, todo lo que hablábamos de las inversiones en uranio y en otro tipo de energías estables y constantes, pues va a ser todavía más importante en los años que vienen por delante. Es un tema que ha pasado un poco desapercibido, pero yo creo que debemos echarle un ojo porque por ahí se van a mover las grandes inversiones de los próximos años. En cuanto a los mercados financieros, pues la verdad es que el mes de febrero fue absolutamente espectacular. Los 3 índices principales de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq 100 y el Russell 2000, subieron más del 5%. Es especialmente importante mencionar el Russell 2000, que es el de pequeñas y medianas empresas, que se había quedado más rezagado y este mes ha conseguido subir tanto como sus hermanas mayores, pero aún así está todavía a un 25% de máximos. Esto se explica porque el crecimiento de beneficios de las empresas del Russell ha sido bastante menor al que han gozado las del Standard & Poor's o las del Nasdaq, y también porque en los últimos tiempos ha tenido una alta correlación con las yields de largo plazo. Entonces, hasta que no bajen las yields de largo plazo de manera más apreciable, va a ser difícil que el Russell 2000 se acerque a máximos. Ya saben que una de mis apuestas es que las empresas de pequeña y mediana capitalización van a terminar de hacerlo mejor que las grandes en los próximos años, pero vamos a tener que ver ese movimiento de las yields a la baja de una manera más acusada. En los últimos meses se está moviendo el bono a 10 años americano se está moviendo en un rango bastante amplio, entre el 3,70% y el 4,40%, y creo que de momento va a seguir moviéndose en ese rango, ¿no? Así que vamos a tener que tener un poquito de paciencia. Las razones para la subida de las bolsas pues son bastante claras. Por un lado, la temporada de resultados ha sido muy buena, en especial el sector tecnológico, que prácticamente ha acaparado todas las miradas y ha acaparado toda la subida importante de los beneficios. También algunos sentimientos de confianza, como el Conference Board, pues también han dado unas imágenes más positivas en cuanto a la confianza del consumidor y a las expectativas de inflación a la baja de los mercados, y en definitiva todo se ha alineado para que las bolsas pues lo hagan bastante bien durante este mes. Hubo un momento de duda con el dato de inflación, con el IPC, que salió peor de lo esperado, 3,1 versus 2,9, con una subida más fuerte de lo que esperaban los mercados, pero la verdad es que el mercado viene con tanta inercia que no fue suficiente para que cayera. De hecho, incluso tuvo una consecuencia positiva para los mercados en los próximos meses. Ya saben que hemos comentado en el pasado que había una divergencia
muy grande entre lo que esperaba el mercado en cuanto a bajadas de tasas de la Fed para los próximos meses y las propias perspectivas o proyecciones de la Fed, que eran más comedidas. Bueno, pues con este dato de inflación el mercado, digamos que se ha bajado un poco del burro y espera menos bajadas de la que esperaba en los meses anteriores, acercándose mucho a las expectativas y proyecciones de la propia Fed. O sea que incluso eso ha sido positivo. De hecho, conocimos una noticia que suele ser muy, digamos, populista o que divierte mucho a los conspiranoicos, como es la venta de los insiders de algunas empresas grandes americanas, como son Nvidia, Amazon, JP Morgan, Walmart, Facebook, etcétera, que la verdad que sorprendieron primero por los montos y segundo por la aparente coordinación. Todos vendieron un poco al mismo tiempo y enseguida salieron muchos analistas a decir, oye, si esta gente está vendiendo de sus propias empresas es porque saben algo que el mercado no sabe y eso supone que las bolsas van a caer en los próximos meses. Es razonable pensar algo así, pero la verdad es que la historia te cuenta otra versión. Por un lado, la mayoría de estas ventas históricamente no se han hecho en máximos, o al menos no por estas empresas en concretos que han vendido ahora en febrero. Y segundo, tenemos que pensar que al final los dueños o altos ejecutivos de estas empresas son personas humanas como todos nosotros, que también tienen sus necesidades de liquidez, también tienen sus proyectos vitales y que con la subida tan espectacular que han sufrido las acciones de sus compañías en los últimos meses, cada vez tienen un mayor peso de su patrimonio atado a la compañía, con lo cual no es antinatural o no es anormal que de vez en cuando programen una serie de ventas para ir soltando lastre y diversificar un poquito más. Además, la regulación en contra del insider trading es muy fuerte, ellos tienen que avisar con tiempo de lo que van a hacer para que no sorprenda al mercado, para que no haya ningún tipo de duda de lo que están haciendo o que estén utilizando información privilegiada. Y no hay que olvidar tampoco que estamos en año electoral. No parece que ni Biden ni Trump vayan a bajar impuestos teniendo en cuenta la situación fiscal del país y los enormes niveles de deuda, y al final esta gente tiene que mirar el impacto fiscal de sus inversiones y hacen movimientos en este sentido con cierta frecuencia. Por ejemplo, Jeff Bezos acaba de mudar su residencia de Washington a Miami. Él ha dicho que era para estar más cerca de sus hijos, de su hija en concreto, pero la realidad es que se ha ahorrado unos 700 millones de dólares por menos impuestos en Miami que en Washington. Entonces, al final, creo que esto, pues bueno, hay que mirarlo y tenerlo en cuenta, pero no hay que tampoco sobrepensarlo y pensar que lo están haciendo de una manera coordinada porque sepan que las bolsas van a caer. Históricamente no ha sido el caso. No todos los activos se comportaron tan bien como las bolsas en febrero. Por un lado, la renta fija tuvo un comportamiento bastante irregular, la renta fija conservadora cayó de hecho en su conjunto sobre un 2%, la renta fija de alto rendimiento que tiene más relación con las bolsas pues subió ligeramente y los metales preciosos también tuvieron comportamientos bastante dispares, con la plata cayendo un 1% y el oro subiendo menos de medio punto. Es cierto que ahora el oro en marzo ha roto por fin los máximos históricos que no lograba romper en los últimos meses, lo cual también es curioso porque lo está haciendo al mismo tiempo que las bolsas están subiendo y que las criptos están subiendo con fuerza. El oro al final se considera un activo refugio que se compra masivamente cuando crees que las cosas van a estar mal, con lo que no tiene demasiado sentido que todo esté subiendo a la vez, sobre todo cuando ya los bancos centrales ya hicieron compras muy fuertes de oro los pasados años. Así que por ese lado es otro punto a vigilar con cierto interés. El activo mejor del mes fue sin duda las criptos, en concreto Bitcoin y Ethereum subieron más de un 40% en el mes y no hay que olvidar que probablemente también van a ser las que más caigan cuando el mercado tome un sano recorte, que sin duda lo hará en algún momento y al final con todas las plusvalías acumuladas tanto en Bitcoin como en Ethereum, pues lo más probable es que terminen cayendo con más fuerte, pero no olviden lo que hemos comentado antes. Nunca había habido más aplicaciones, más usuarios, más transacciones y más razones para invertir en el activo a largo plazo. Con lo cual, si tenemos una visión correcta y hacemos una estrategia de compras correcta, hay todavía mucho valor en el activo. A mí personalmente no me extrañaría nada que a pesar de las caídas que podamos ver en algún momento del año, Bitcoin acabe este año sobre los 80.000, 100.000 dólares. Lo veremos,
pero es una historia que hay que seguir con bastante interés. En definitiva, el mercado ha decidido ver el vaso medio lleno en el mes de febrero, eso a pesar de que se siguen acumulando las dudas y los riesgos potenciales. Por un lado, la crisis financiera y económica de China no cesa, por ese lado tenemos riesgos populistas muy evidentes, incluso con una victoria de Trump, el riesgo arancelario que puedan venir de las políticas que le gustan a él es también un riesgo importante para la economía y para los mercados, sin olvidar la irrelevancia cada vez mayor en el concierto internacional de la Unión Europea, sus empresas y al final sus políticas. Entonces, yo creo que a corto plazo es muy difícil que esto descarrile, hay mucha inercia positiva y hay mucha fuerza y tracción de cola para que lo haga, pero ahora más que nunca es importante recalcar una vez más, porque es muy importante, que hay que mantener la disciplina, pensar en nuestros objetivos de largo plazo y mantener unos niveles saludables de liquidez para aprovechar las oportunidades que seguro van a llegar. Me voy a despedir con una nota muy positiva. En el capítulo de hoy de Nunca ha habido un momento mejor para vivir que el actual, les he traído también en la versión impresa un informe de Fogel, es un poquito antiguo, es del año 2000, pero bueno, estas cosas tardan bastante tiempo en publicarse, en la que se hace una medición de las horas totales dedicadas al ocio y al trabajo entre 1880 y 1995. Bueno, el resultado del informe es que en 1995 se disfrutaba de 4 veces más horas de ocio que en 1880. Ya no entro ni a mencionar la calidad de ese ocio, la diversidad de ese ocio, etcétera, pero se pasaba cuatro veces más tiempo de ocio, al mismo tiempo que se trabajaba bastante menos que en 1880. Yo no sé si hay una definición mejor de felicidad que trabajar menos y disfrutar más, pero desde luego se asemeja bastante a la que yo buscaría. Así que por ese lado son muy buenas noticias de que a pesar de los pesares de lo que salga continuamente en prensa, el mundo mejora a marchas forzadas. Les dejo con una cita de Peter Thiel, que es uno de los gestores de hedge funds que más me gusta, en la que dice: la actitud más contraria de todas no es oponerse a la multitud, sino pensar por uno mismo. Que disfruten mucho del mes. Un abrazo.